Esta es la segunda parte de esta entrevista que le hicimos a Jordi Sacasas, el archivero y conservador de la iglesia de Santa María del Pi. Si quieren conocer la historia general de la iglesia, tienen el video en la parte de los comentarios, o incluso si quieren entonces escuchar la primera parte de esta entrevista para que se entienda un poco pues todo el contexto. En este segundo video, Jordi nos va a contar un par de anécdotas que sucedieron en la basílica durante la Guerra Civil Española, incluso una pequeña referencia que hace George Orwell en su libro Homenaje a Cataluña al campanario de Santa María del Pi. Y luego nos va a contar también un poco pues cómo se pudo rescatar entonces todo el archivo y un poco pues qué hay hoy en día pues en este espacio maravilloso, que por cierto los invitamos nuevamente a conocerlo. Pero bueno, vamos entonces con la segunda parte de la entrevista. Entonces, ya para ir cerrando, queríamos hablar un poco de la época de la Guerra Civil. Sí. Entonces me llamó mucho la atención el tema de la Guerra Civil Española, encontrarme, por ejemplo, en el libro de Homenaje a Cataluña de George Orwell, cómo se nombra una torre que se ve desde la Rambla y que están unos milicianos disparando hacia el Raval. Y bueno, comentamos esto un poco y nos decías que incluso habían como unos grafitis en la torre, Sí. o sea, un poco qué pasó durante la Guerra Civil, porque fue, claro, también en esta época cuando se quemó la iglesia. Sí. Bueno, precisamente la iglesia fue quemada el día 19, entre el 19 y el 20 o sea, al día Durante siguiente de la... Sí. Y por tanto se cerró, ¿eh? O sea, los sacerdotes todos tuvieron que marchar, aquí no quedó nadie, y la Generalitat vino y cerró la iglesia, ¿no? Y por tanto en 1937 estaba cerrado. Durante los Fets de Maig, o sea, que fue el día 3 de mayo, entre el 3 y el 6 de mayo, si no recuerdo mal, de 1937, o sea que ya estaba en plena guerra civil, sí. Hubo un problema entre los comunistas, ¿no? La Generalitat y tal, ¿no? Y hubo como una guerra, sí, los anarquistas, el POUM, ¿no? Sí. Hubo una guerra dentro de la guerra, ¿no? Como una revolución dentro de... Y esto, el Orwell, que estaba aquí, lo está explicando y dice que él siempre dice que hay un campanario, pero no nombra la iglesia. Él no conocía la ciudad, básicamente. No conocía nada, claro. Sí. Pero esto no se sabía, nosotros no lo sabíamos. Sabíamos que arriba había un graffiti, bueno, unas marcas hechas en 1937, pero no sabíamos exactamente el qué. Lo sabemos porque una persona mayor, que de pequeño vivía en estas casas de aquí que dan al patio, vino a explicarnos su vivencia, y entonces esta nos explicó que durante los hechos de mayo se disparaban desde una barricada que puso el POUM en la calle de San Pere, no, San Pau, la calle de San Pau, al lado del Liceu. Claro, más abajo. Sí, no, justo aquí delante. Sí. Y el campanario del Pi, porque es en línea, o sea, desde el campanario se ve perfectamente esta barricada. Es que el campanario debe ver toda la ciudad también. Sí, se ve toda la ciudad, pero es que está muy claro, ¿no? Claro. Y entonces atamos cabos, porque nos dijo que había pasado así, y entonces, claro, descubrimos que los grafitis son del 3 de mayo de 1937, porque lo pone M3 1937. Es curioso. Y hay las marcas cerca de la parte superior, están las marcas de los disparos. Claro. Sí. Un día, no se ven, tendrías que tener una vista muy prodigiosa, pero un día estaban haciendo reparaciones, poniendo cosas para las palomas y tal, y estaban colgados con cuerdas. Entonces ellos vieron los disparos que estaban marcadas las paredes. Claro. Pues no son disparos de bomba, son disparos de bala, con lo cual son pequeñitos así, sí. Y no se ven tanto. Sí, bueno, es que tener esa posición, claro, tenía que ser muy privilegiada, sí, sobre todo para tener controlado, claro, sobre todo del lado mirando hacia el Raval, que era donde estaban los anarquistas y el POUM. Exacto, los anarquistas y tal, pero las llaves de la iglesia, o sea, el Palacio Ciballer, que es la casa que está del otro lado del cementerio, de la plaza de San Josep Oriol era el cementerio. Sí. Al otro lado estaba ocupada por la Guardia de Salto, claro, de la Generalitat. Por tanto, ellos tenían la llave de la iglesia, ellos entraban y salían y podían subir hasta el campanario. Con lo cual, arriba entendemos que estaba la Guardia de Salto, que se disparaba contra el POUM en la calle de... Y por tanto, sabemos ahora, a ver, casi seguro,
que lo que comenta Orwell es el campanario del Pi. Claro. Sí. La iglesia fue incendiada en 1936, el 19 de julio, y se perdieron bastantes cosas, pero la ventaja es que se salvó el archivo y, y parte del patrimonio más importante también, porque estaba situado en el archivo y la gente de la Biblioteca de Cataluña, el Jordi Rubió i Balaguer y otras personalidades, el director de la biblioteca, montó un grupito de personas de la biblioteca que venían corriendo aquí, se empleaban con los milicianos y tal, pero pudieron llegar a salvar el archivo, gran parte. Es que no es el archivo de la iglesia, es el archivo de la ciudad prácticamente. Sí, porque claro, no es un archivo exclusivamente religioso, ¿no? Claro. Las parroquias antiguamente eran como el centro cívico. Sí. Y por tanto vivían el día a día de la ciudad y se hacían préstamos a la gente, habían alquileres, o sea, luego había los censos, ¿no? Claro. No solamente los nacimientos y los muertes, sino que también un censo calle por calle, casa por casa, que es importantísimo, ¿no? Desde 1680 hasta 1935. Claro. 1835 se conserva el censo de toda la mitad de la ciudad. Y fue justamente entonces en este momento que se pudo guardar ese archivo tan importante que tiene entonces Santa María del Pi. Sí, nosotros creemos que en el primer momento se salvaron algunas cosas, pero no se pudieron salvar del todo porque no podían sacar más de 300 metros lineales de documentación que había en ese momento. 4 personas, eso claro. No tiene sino 5, ¿no? Pero sabemos que se cerró la iglesia, los guardias de asalto seguramente los milicianos no tuvieron tiempo de quemar mucho, ¿eh? Quemaron la parte central de esta sala de aquí y tal, pero gran parte del patrimonio se salvó, no como Santa María del Mar, que ardió durante mucho tiempo, y entonces la Generalitat lo cierra y al cabo de 2 o 3 meses vienen la Generalitat con unos fotógrafos, hacen fotografías dentro y se llevan todo el patrimonio por ejemplo, la orfebrería se llevó al Museo de Arte de Cataluña, está documentado que estaba allá, y el archivo se llevó durante la guerra estuvo en Viladrau, en un pueblo de la provincia de Gerona, y luego estuvo en Pedralbes. O sea, se salvó porque primero, en el primer momento, la gente actuó, Biblioteca de Cataluña, y luego la Generalitat, al cabo de 2 meses, se llevó todo lo que quedaba. Okay. Y por tanto se salvó bastante. Vale, y ahora sí cuéntanos un poco sobre el archivo, qué tenemos, qué se puede encontrar. Pues la documentación va desde el siglo XI hasta la actualidad, pero no es exclusivamente lo religioso. Hay el fondo sacramental, que son los registros de los bautismos, de los matrimonios y de los muertos, sobre todo. Bautismos y matrimonios más dañados, porque el grueso del fondo no estaba en el archivo, sino que estaba en la rectoría y fue destruido. Pero, por ejemplo, de los matrimonios se conserva las licencias, ¿no? Y los óbitos, los muertos, se conservan desde el siglo XIV hasta que se dejó de apuntar hacia mediados del siglo XX. Y luego tiene una parte muy importante que es el archivo musical, ¿no? El archivo musical es un archivo, es el único archivo musical conservado in situ, generado aquí y conservado aquí, con la obra musical que tenemos va desde el siglo XIII aproximadamente, con algunas piezas, pasando por alguna pieza del siglo XV, polifónica, y luego ya XVII, XVIII y sobre todo la primera mitad, finales del XVIII y primera mitad del XIX, es la parte más importante del archivo musical, pero que hay obras, por ejemplo, de Bucherini, contemporáneas, obras de la Capilla Real de Madrid que están aquí, ópera, por ejemplo. Bueno, ahora se está empezando a estudiar, claro. Que se desconocía mucho este archivo, y estamos descubriendo pues, obra de Haydn, por ejemplo, contemporánea de Haydn aquí, claro. Anterior a los primeros catálogos. O sea, hay gente que... Esto se ha estudiado, curiosamente se estudia más. Ahora ya empiezan a darse cuenta, pero a mí hace ya muchos años que me lo pedían desde Oxford esto. ¿Sí? Sí, porque conocían, parecía que en Oxford o en universidades europeas conocían más el tema este que nosotros mismos. Ahora y aquí ya se conoce, sobre todo también en Madrid, que están trabajando bastante aquí también.
¿Y el archivo está, digamos, está abierto, se puede El archivo visitar? se puede visitar, tiene un horario abierto al público, tú puedes venir tranquilamente. Durante la pandemia hemos estado medio cerrados así y tal, pero ahora ya vuelve a estar abierto. Los lunes por la mañana y por la tarde, el horario es de 10 hasta 1 y por la tarde es de 4:30 hasta las 8. Y el jueves también, lunes y jueves está abierto mañana y tarde, y luego el miércoles, hoy teóricamente, y el sábado por la mañana está abierto, por la tarde de 4:30 hasta 8 y el sábado de 10 a 1. Vale. Me imagino que por conocer y por investigar todo. Puedes venir a... Últimamente están viniendo gente que, por ejemplo, tenemos una tesis doctoral que se está haciendo sobre la capilla de música, por ejemplo, porque hay mucha documentación interesante, pero también viene mucha gente a consultar las genealogías, ¿no? O gente, por ejemplo, interesada en el tema de beneficencia medieval, o, por ejemplo, gente que está interesada en cómo lideraba la Iglesia del Pi, durante... Por ejemplo, hay mucha documentación posterior a la Guerra de Sucesión, de cómo se vivió desde el punto de vista ciudadano, porque la Iglesia era las parroquias eran lo que estaba más cercano a la gente del día a día, ¿no? Y por tanto la información que nos da las parroquias es muy interesante a nivel de cómo vivió la población de la ciudad posterior a la Guerra de Sucesión, ¿no? Toda la represión posterior, que básicamente fue económica. Toda esta información está aquí también. Okay. Bueno, pues no queda sino invitar a las personas que vengan. Que vengan y que estarán muy bienvenidas y pueden preguntar tranquilamente, nosotros les enseñaremos lo que es. Y que vengan también a las actividades que se hacen, ¿no? Porque hacemos muchas actividades que la mayoría son gratuitas. Aparte de recuperar música del archivo musical, y por tanto hay un ciclo. Nosotros tenemos un convenio con la Escuela Superior de Música de Cataluña, con los estudiantes, y ellos usan este archivo música inédita que hace 200 años que nos ha tocado, y hay como mínimo 1 o 2 veces al año que se hace música exclusivamente del archivo del Pi, con obras muy interesantes, ¿no? Vale. Solo decirte esto, que vengan a las actividades. Que vengan a las actividades y que lo pueden consultar en el Facebook del archivo o en la página web del archivo. Perfecto. Que la página web solo que pongan Archivo Parroquial de Santa María del Pi y ya les saldrá. Perfecto. Y ahora a partir de ahora lo vamos a poner un poco más en... Sí, porque acabada la pandemia ya tenemos un poco más de ganas de hacer cosas. Claro, todos. Todos. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti por escribirnos, por invitarnos, por habernos hecho nos hiciste en el archivo un recorrido de lujo por todos los fondos, por lo que tenían. Entonces, de verdad, muy, muy agradecidos contigo. Nada, a vosotros. Y bueno, pues nada, invitarlos entonces a que vengan, a que conozcan, y de todas maneras cualquier pregunta que tengan nos lo pueden dejar en los comentarios, y pues nada. Y que estaremos en contacto para cualquier cosa, claro, o sea que si hay preguntas, con toda libertad me lo preguntáis y ya está. Genial, pues muchísimas gracias. De nada. Ahí está, perfecto.